recibimos a nuestro primer entrevistado de la mañana, Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior y bueno, actual asesor en materia de seguridad y convivencia en lo que es la campaña de Martín Lema para las próximas elecciones departamentales aquí en Montevideo. Así que bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días, Jimena, Daniel. ¿Somos de jugar juegos de mesa en sí, familia? Claro. ¿Hay algún juego de mesa? Me he intentado tirarte alguno ahí. A ver, por favor, cuente. Sí. Backgammon, por ejemplo. Bien. Otro clásico. Bien. Otro clásico, hace muchos años. Creo que ya ni se juega de ese. Pero yo jugaba mucho de chico. No sé si el juego de mesa, ladrones. Yo me acuerdo de un juego de ladrones y policía. Me encantaba. Pero no sé si en mesa, de eso no, ya estamos cansados de ese tema. No, ese era más de correr. Ese más de correr, por eso. Bueno, sí, no tanto de mesa. Trivia también se juega mucho. Los juegos de cartas, ¿no? Eso sí, sin duda que nunca faltan. Ahí está, perfecto. ¿Cómo viene esta campaña, no? ¿Cuáles son las propuestas? Lo que se estuvo escuchando en los últimos días es esta posibilidad de incorporar un equipo de seguridad a la Intendencia, ¿no? Que tengan más responsabilidades. Así es, exactamente. Nosotros ya terminamos de elaborar el programa de gobierno de Martín Lema, ya está presentado en la Corte y seguramente varias de esas propuestas se empezarán a hacer públicas en los próximos días. Pero sí hay un capítulo muy especial referido al tema de la seguridad. ¿Y por qué? Y esto no tiene nada que ver con meterse a jugar en la cancha del Ministerio del Interior. Pero sí, yo siempre lo dije, incluso como ministro, que todas las intendencias tienen un papel muy importante para jugar en temas de seguridad. Algunas son más proactivas, otras son menos proactivas en ese papel. Y nosotros entendíamos que en este caso Montevideo, que es la capital, que además es donde se suceden la mayoría de los delitos, que alberga la mayor cantidad de población de Uruguay, casi la mitad, más toda la gente que viene durante el día a trabajar a la capital, era necesario o es necesario que la Intendencia de Montevideo tenga un papel mucho más proactivo en ese sentido. ¿Y en qué vamos, por ejemplo? Bueno, Montevideo tiene instalado un montón de cámaras de videovigilancia que son del Ministerio del Interior. Y ahí muchas de esas cámaras a veces no se pueden visualizar correctamente porque hay ramas que obstruyen la visualización. Sí, hemos hablado estos días, entonces, es tremendo. Sí. Se pierde evidencia, se pierde la posibilidad de capturar a algún delincuente. Entonces ahí tiene que haber un trabajo de la Intendencia mucho más articulado y metódico para precisamente despejar esas ramas. También tiene los basurales. ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado, estando en el Ministerio del Interior, armas, evidencias, incluso cadáveres dentro de los basurales? Porque es una forma de esconder precisamente ese tipo de elementos. Entonces, ahí hay que hacer también una tarea más programada. Entonces, para limpiar basurales. No es tanto que haya una especie de policía departamental, sino que estén más coordinados y que ayuden a la policía. Vos no podés tener el papel de policía, por eso está prohibido por la Constitución. No podés tener policías armados. Sí podés tener lo que sería una suerte de guardia municipal o guardia departamental o guardaparque, si querés, que en algunas zonas de Montevideo podés colocarlos precisamente para controlar, vigilar, evitar vandalismos, evitar incidentes también, sin perjuicio de solicitar el apoyo de la policía cuando sea necesario. Pero hay un tema que quizás la gente no lo sabe, pero dentro de la policía hay una figura que se llama los eventuales, que son personas preparadas por la policía, pero que están a la orden de la institución que los contrata. Y la Intendencia de Montevideo tiene cerca de 120, 130 eventuales, que son policías que están armados, que están vestidos de azul, ¿tá? Pero que están bajo la orden de la Intendencia, ya sea para custodiar una plaza, ya sea para acompañar a los funcionarios de la Intendencia en los operativos de calle, ya sea para custodiar edificios. Entonces, en definitiva, la Intendencia ya tiene un equipo armado en ese sentido que lo puede aumentar, sin perjuicio de la posibilidad de contratar, por ejemplo, ex policías, que sin portar armas, al menos letales, puedan también sumarse al cuidado de estos parques, de estas áreas verdes. También está la posibilidad de hacer un llamado a licitación pública para contratar empresas de seguridad que se encarguen, por ejemplo, el Parque Rivera, que es de una enorme extensión. Podés licitar el Parque Rivera para que una empresa de seguridad se encargue de su vigilancia las 24 horas del día y pueda ser mucho más disfrutable para todos los vecinos de Montevideo. ¿Es innovador esto de alguna manera como propuesta? Porque uno está, digo, en los años que tengo arriba y escuchando elecciones departamentales, siempre la gente, obviamente las campañas apostaban más a temas que tienen que ver con limpieza, con alumbrado, con calles. ¿Es innovador esto de hablar de seguridad, quizás en este contexto donde ha sido un caballito de batalla ya desde las elecciones
nacionales, ¿no? Porque uno escucha propuestas de todo tipo, es una lluvia de... Es como un juego de lluvia de ideas. Todos los días uno escucha de los distintos candidatos cantidad de cosas que prometen que se van a hacer. Y se pelean de quién la inventó. O quién la dijo primero, si yo la dije primero, vos la dijiste después. Pero digo, en este tema de seguridad y convivencia, ¿es innovador este planteo? Mira, no es la primera vez que se propone, por lo menos a nivel país, hay algunas otras intendencias cuyos intendentes han propuesto algunas medidas similares, incluso... Yo creo que Florida tiene un centro de comando de vigilancia montado, puso cámaras. Rocha en algún momento había propuesto algo similar. Es decir, que no es la primera vez que se maneja este tipo de ideas. Quizás para Montevideo sí, por eso que yo decía que Montevideo tiene para mí una obligación de ser mucho más proactivo de lo que es. Otro ejemplo, Montevideo tiene propias cerca de 300 cámaras de biovigilancia, que son absolutamente insuficientes. Canelones compró hace 2 años más de 1.500. No estoy hablando de las que compra el Ministerio Interior, estoy hablando de las que compra las intendencias. El control de las matrículas de las motos, que ahora está el tema arriba de la mesa. Incluso el actual ministro de Interior convocó al Congreso de Intendentes para solicitarles apoyo en ese sentido. Bueno, la Intendencia de Montevideo no controla las motos, las matrículas. De hecho, hace poco salió un artículo en un medio de prensa donde se entrevistaba, sin dar nombre, a un inspector de tránsito que decía que tenían la orden de no fiscalizar eso. ¿Por qué? Y yo creo que la orden está dada un poco en eso de que el impacto negativo en materia de seguridad pública repercute mucho más en el Poder Ejecutivo del Ministerio del Interior que la Intendencia. Entonces la Intendencia en el periodo anterior, que eran de distintos signos políticos, es yo hago lo menos posible, no soy proactivo en la limpieza o el raleo de las ramas, no me preocupa poner más cámaras, no me preocupa controlar las motos y matrículas. Pasó lo mismo con la desocupación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el impacto de eso le va a pegar más al gobierno nacional a través del Ministerio Interior que a la Intendencia. Por eso nosotros queremos cambiar un poco esa óptica, ¿verdad? Y decir, no, hay muchas cosas donde la Intendencia se tiene que hacer cargo sin perjuicio de quién esté gobernando a nivel las picadas, nacional. por ejemplo. Las picadas también. Hay una picada y llamadas al 911. Ahora, ¿quién cobra la patente? La Intendencia. ¿Quién debería fiscalizar? La Intendencia. ¿Quién lo hace? El Ministerio Interior, pues la Intendencia no lo hace. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Dejar de mirar un poco el ombligo de cada uno, decir, bueno, si yo hago esto, en realidad va a beneficiar al otro, y hacer lo que hay que hacer. Lo que te quería preguntar, ¿pasó lo mismo, por ejemplo, con la gente en situación de calle en las plazas y en los espacios públicos, donde la Intendencia tenía que haber tenido otro tipo de participación o de injerencia? Exactamente. Bueno, la aplicación ejemplo, de la ley de faltas es lo que viene reclamando Martín Lema. Exactamente. Ahí ustedes tocan un ejemplo clarísimo de lo que yo digo. Como el impacto de la gente en situación de calle golpeaba más al gobierno nacional, entonces yo, Intendencia, ¿para qué me voy a mover? Si en definitiva después, para mí, el fondo es un tema político y yo quiero ganar elecciones. Entonces, esa es la mezquindad política con la que tenemos que terminar. Si yo tengo una tarea para hacer en la Intendencia de Montevideo, la tengo que cumplir. Y si tengo que coordinar con el Ministerio del Interior, con el MIDES o con cualquier otro ministerio, lo tengo que hacer. Porque en definitiva, el fin es que el ciudadano, en este caso el montevideano o el uruguayo, viva mejor. Entonces, yo no puedo, de alguna forma, escatimar recursos o andar midiendo el impacto de lo que yo puedo tener en función de cómo pueda perjudicar a mi adversario político. Hay otro tema que tiene que ver en parte con los vecinos y quizá la seguridad, es la fiscalización de los cuidacoches irregulares. ¿Cómo se trataría ese tema? Mirá, hoy la Intendencia de Montevideo, quizás me equivoque, pero creo que tiene solo 2 inspectores para todo Montevideo para fiscalizar los cuidacoches irregulares. O sea, prácticamente es una tarea titánica, si no imposible de hacer. Evidentemente hay que robustecer mucho más el servicio de control vinculado a la irregularidad de los cuidacoches, porque eso ayudaría, en coordinación con el Ministerio del Interior, por supuesto, pero eso ayudaría mucho a, por lo menos, bajar la sensación de inseguridad que hay. Porque van los inspectores, verifican que si la persona está inscripta o no está inscripta. Si no está inscripta, quizás la puedan ayudar a iniciar el camino para que se inscriba y se regularice en la cuadra donde está trabajando, si es que en esa cuadra no figura otra persona. Porque a veces pasa también que hay alguien que tiene adjudicada una cuadra, sí, pero la vende o la alquila a otro distinto y él se va y se para en otra cuadra diferente. Entonces tiene como 2 kioscos, uno que atiende él y el otro que lo subcontrata para otra persona. Entonces, esas son las cosas que se debería fiscalizar mucho más. Cuando encontrás una situación irregular, le pedís que se retire, y si no se retira, obviamente contás con el apoyo o de los eventuales que tiene la Intendencia o
la posibilidad de llamar, por supuesto, a un equipo del Ministerio del Interior para que acudan al lugar y se traslade la persona a la comisaría. Hablando del Ministerio del Interior, y obviamente que uno de los caballitos de batalla o de los temas más polémicos en la campaña para las elecciones nacionales justamente fue el del tema de la inseguridad, ¿no? Que cada uno lo manejó a su manera. No vamos a entrar en cifras que ya son harta conocidas, pero de alguna manera el tema homicidio fue algo bastante complicado de intentar reducir, ¿no? Con múltiples causas, se ha adjudicado mucho el tema del narcotráfico. También creo que hay una sociedad que cada vez está más violenta, pero bueno, en definitiva, empezó un nuevo gobierno que ganó, que apostó a determinadas cosas. ¿Cómo estás viendo la gestión del Ministerio del Interior ahora, en base a tanto ruido que hizo el tema seguridad en este corto tiempo, porque ha transcurrido muy poco, pero que capaz, no sé, es una opinión muy personal, uno hubiera pensado en algo más de shock o más de emergencia? No sé, ¿cuál es tu evaluación al respecto? Y un poco parecía la tuya. Yo creo que en campaña política se dijo que había una emergencia prácticamente en materia de seguridad pública, pese a que todos los delitos bajaban y pese a que se había logrado contener el crecimiento de los homicidios, que venía creciendo sostenidamente y sobre todo exponencialmente del año 2012 al 2019, alcanzando su récord en el año 2018. Y siempre, como yo digo, es mucho más difícil bajar los delitos que subirlos. Mucho más. Lleva muchos años lograr estabilizar e incluso bajar los delitos. Y en este caso los homicidios. Ahora, también es cierto que el gobierno hizo un enorme esfuerzo en bajar las rapiñas, que bajaron un 40%, los hurtos, el hurto de vehículos, el abigeato bajó un 300%. Los homicidios sí, siempre lo hemos sostenido, fue mucho más dificultoso, pero al menos se logró una baja, aunque sea moderada, y lograr mesetearlos. El trabajo luego de profundizar esa baja es mucho más engorroso, porque ahí tenés que meterte en el área del trabajo en causas. Por eso nosotros hablábamos de un enfoque dual, para dar una pata represiva, para contener el crecimiento, y otra pata vinculada a las causas. Pero todo lo que tiene que ver con el trabajo en causas lleva muchísimos años. Yo siempre pongo el ejemplo, los países nórdicos, que a veces nos gusta mirarnos, nos llevan 15 o 20 años de trabajo vinculado en causas. O sea que lo que está pasando ahora en realidad yo lo que veo ahora es algo que empezó 15 o 20 años atrás. Yo lo que veo ahora es un gobierno, sí, por supuesto. Yo lo que veo ahora es un gobierno adormecido para la urgencia que nos habían dicho que había durante la campaña política. No veo medidas, o veo muy pocas medidas, y muchas de esas pocas medidas además tienen que ver más con continuar cosas que se venían haciendo, profundizarlas, que está bien, pero no con medidas nuevas o innovadoras. ¿Cuáles, por ejemplo? Se anunciaron 2.000 nuevos efectivos sí, agregados a la policía ahora para estos tiempos. Sí. ¿Eso era necesario? Bueno, por eso te quería hacer un capítulo aparte, pero quería contestarle primero a Daniel. A ver, un ejemplo clarísimo. Se habló de restablecer el PADO. Bueno, eso está equivocado, porque el PADO nunca dejó de funcionar. Entonces ahí hay o una mala información o una intencionalidad política de querer mostrar algo como novedoso cuando no lo es. De hecho, el PADO durante el periodo nuestro se dinamizó, porque el delito es dinámico y el PADO era estático. Tenías policías parados en una esquina que no se podían mover. Y el delincuente pasaba de una esquina a la otra, entonces el delito se iba moviendo. Entonces vos tenés que adaptar las estrategias en función también de cómo se mueve el delito. Pero además el PADO durante el periodo de Frente Amplio era un PADO básicamente montevideano o metropolitano, y nosotros lo logramos descentralizar a un montón de jefaturas del interior. Ese es un ejemplo. Me hubiera gustado también que dentro de estos primeros anuncios, a mi gusto poco novedosos, se hubiera hablado de una convocatoria, no te digo ya, pero por lo menos en el correr de este año, o por lo menos anunciarla para el año próximo, de una convocatoria al diálogo multipartidario, para generar políticas de Estado, porque en definitiva, para lograr avances significativos en materia de seguridad pública, donde se nos va la vida, es necesario generar políticas de Estado, que sin perjuicio de quien gane, haya proyectos y políticas que las podamos continuar en el tiempo. Y lo que sí me parece también, digamos, preocupante, es que después de anunciar que era urgente, después de decir o anunciar pocas medidas, y en mi entendido estar adormecidos en ese tema, habrá anunciado que recién vamos a tener un plan de seguridad para el año que viene. Fíjate que nosotros estamos proponiendo un plan de seguridad para Montevideo y el Gobierno Nacional no tiene un plan nacional está condicionado de alguna seguridad. manera, pero no está condicionado al presupuesto eso. Para nada, para nada.
Por supuesto que hay algunos elementos que necesitas del presupuesto. Vos me decís, queremos crear 2.000 cargos nuevos, ¿eso implica crear vacantes? Sí, necesitas una ley de presupuesto. Necesitas una ley de rendición de cuentas, que son las dos leyes económicas o financieras donde se pueden poner este tipo de... Pero para nada te impide armar un plan que diga que vas a tener los 2.000 efectivos y una vez que se apruebe la ley de presupuesto con las 2.000 vacantes, a partir de enero del año 2026 vas a empezar a hacer los llamados para que queden ocupados en tal fecha. Eso lo puedes hacer. Volviendo a tu pregunta, Jimé, si vos me decís, te doy 2.000 efectivos más, yo los tomo. Si vos me decís, son necesarios, no creo. La verdad, no creo. Nosotros cuando asumimos en 2020 había 19, son 33.000 funcionarios en el ministerio, pero había 19.000 efectivos, los que vos ves de azules, los que están para tareas efectivamente policiales. Cerramos el periodo con 23.000. ¿Por qué? Porque también hicimos alguna incorporación de nuevos efectivos, creamos nuevas vacantes, pero también hicimos un trabajo muy importante en lo que tenía que ver con las certificaciones médicas. Había cerca de 3.000 o 4.000 funcionarios que estaban certificados y hacía muchísimos años que no se hacían las juntas médicas para ver si la persona debía seguir certificado o había que darle la baja. Bueno, regularizamos esa situación y por eso lograron entrar muchas personas a raíz de bajas que se hicieron. Hicimos los llamados, ocupamos esas vacantes y otras que una vez que se hizo la junta médica se volvieron a incorporar a la función. Por eso logramos recuperar 4.000 efectivos más. Y creo también que con el avance que hay hoy de la tecnología, hay muchas tareas que ya no requieren de varios policías físicos. Simplemente es necesario adquirir o comprar o seguir potenciando material tecnológica para ir por ese lado. Y quizás con ese ahorro de recursos, podés darle recursos, por ejemplo, a la Fiscalía de la Nación, que los necesita y les está pidiendo. ¿Te preocupa la situación que está viviendo ahora con este paro? Sí, claro que me preocupa porque la Fiscalía es un eslabón muy importante en la lucha contra la inseguridad. Necesitas buenos fiscales, necesitas crear muchas más fiscalías. El Departamento de Homicidios, cuando nosotros asumimos, tenía 3 fiscalías de homicidios. Yo me senté a hablar con Mónica Ferrero y le pedí una más. Creamos la 4ª Fiscalía de Homicidios. ¿Cuál es la ventaja de tener 4 fiscalías de homicidios? Ojalá hubiera más. Es que no se te amontonan los expedientes. Los fiscales tienen menos casos, pero son más prácticos con los casos que tienen, y entonces podés avanzar mucho más rápido en aclarar los homicidios. Los países que tienen buenos niveles de esclarecimiento de homicidios es porque tienen una gran cantidad de fiscalías de homicidios. Entonces, nosotros necesitamos quizás más fiscalías las que tenemos para que los fiscales de homicidios puedan focalizarse en ese trabajo. Martínez, tenemos que ir cerrando, pero digo, bueno, finalmente el ayer era director de inteligencia estratégica con el voto colorado también, ¿no? Sí. Eras muy crítico al respecto. Sí, repito, yo no lo conozco a la Llera, nunca lo vi. No sé si es un buen tipo. Pero su causa fue archivada, tipo. O sea, estaba habilitada esa posibilidad. Sí, sobre la causa en particular, a mí me llamó la atención que dentro del informe que hace la fiscal pone que, si bien exonera a algunos que estaban siendo indagados, pone que hay responsabilidad de la jerarquía, pero nunca individualiza quiénes son esos jerarcas. Y yo quiero saber quiénes son los que autorizaron esos traslados, porque ahí hay una irregularidad, por lo menos administrativa, muy importante. Y si la fiscal en el informe pone eso es porque algún indicio tiene y en lugar de archivar, a mi gusto debió haber seguido investigando. Pero está, no importa, ese tema ya fue. Ahora, yo no hubiera votado la venia de la Llera, como ya lo dije públicamente, analizando su trayectoria profesional en ese sentido. Creo que ha sido el gran responsable de sumir al país en la peor situación en materia de seguridad que nuestro país ha tenido, con récord de homicidios, con récord de hurtos, de rapiñas, de abigeatos, con la fuga del capo narco más buscado en el mundo en aquel momento, que era Moravito, con esto de los traslados de González Valencia, y porque también durante su gestión fue donde empezaron a crecer las bandas criminales que hoy son las que tenemos, y ustedes ven e informan todos los días en algunos de los barrios de Montevideo, pero porque también se permitió durante su mandato que Uruguay pasara de ser un país de tránsito a un país de acopio, consolidándose Uruguay como un país de acopio en los años 2017, 18 y 19. Y esto no lo dice Nicolás Martinelli, esto lo dicen los trabajos académicos que hay sobre la materia, que todos los elementos indican que durante esos años fue que Uruguay pasó a convertirse en un país también de acopio. Por eso digo que, a mi gusto, es una persona que reprobó el examen y que ni siquiera lo mandaría a febrero, le diría, mire, esta tarea no es para usted, dedíquese a otra cosa. Martínez, muchas gracias. Gracias, un placer. placer. Jimmy y Daniel, un placer.